información. Esta vez ustedes dicen, estoy desarrollando un sistema de información. Existen diferentes conceptos de distintos autores acerca de lo que viene a ser la definición de un sistema de información. Entonces, como ustedes podrán notar, nosotros podemos decir de que puede ser un conjunto formal de procesos, ¿ya? Porque en realidad va a tener varios procesos, donde tiene un conjunto, una colección de datos que deben estar estructurados según, fíjense, las necesidades que la empresa necesite. Según eso, obviamente se va a poder trabajar bajo esas características, porque lo que se está viendo es lo que ustedes están haciendo en el perfil, ¿no es cierto? Según la necesidad de la empresa, lo primero que ustedes tienen que hacer es la recolección de datos, eso se llama recopilación, donde prácticamente lo primero que se hace es ver las funcionalidades o procesos o procedimientos sistemáticos que la empresa tiene, ¿ya? Entonces, en función a esto, es que esas actividades obviamente se deben tomar una decisión dentro de la empresa o ver cuál es el estado que tiene la empresa en un momento determinado. Entonces, según el proceso, según lo que se quiera visualizar, ese sería todo lo que se vería dentro de los procesos, dentro de una estrategia que tienen en diferentes ámbitos los negocios que se pueden apreciar dentro de los distintos rubros que existen, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que querramos hacer, podemos ver de que ese viene a ser un sistema de información. Y aquí tenemos una nueva definición, cómo poder también visualizar bajo este ámbito. Este autor dice de que el objetivo de un sistema de información ayuda al desempeño de las actividades en todos los niveles de la organización. Es decir, yo tengo un departamento de mantenimiento, tengo un departamento de atención al cliente, tengo un departamento donde manejo mis almacenes, tengo un departamento donde se está viendo toda la etapa de poder hacer nuestros contactos con nuestros proveedores. Bueno, y así sucesivamente puedo ir citando. Eso quiere decir niveles de organización mediante un conjunto de información o de suministro que se necesita para que puedan lograr el objetivo en un momento determinado o algo más oportuno, donde mi sistema me pueda mostrar que los procesos que se están haciendo tienen que ser eficientes y en algunos casos, o a lo mejor en la mayoría de los procesos, siempre tratar de que sea más eficaz dentro del tipo de información que se necesita. Entonces, todos los autores coinciden, ¿no es cierto?, de que es para poder trabajar dentro de ello. Bien, entonces, a medida que vamos ya avanzando, vamos ya visualizando estas características, llega el momento en que decimos la parte del hardware. Es uno de los primeros elementos dentro del sistema informático. Ustedes aprecian 6 elementos en la diapositiva, 6 elementos. Entonces, un elemento es el hardware, otro elemento viene a ser la base de datos. Hablar un poquito de las bases de datos. Podemos evidenciar de que uno de los productos principales que ustedes deben trabajar en el proyecto, una vez consolidado el perfil, es decir, una vez que tengamos la primera parte y la segunda parte del perfil, ya vamos a tener un lineamiento, es decir, características fundamentales en función a los requisitos, listo, fíjense, listo para poder obviamente trabajar con lo que será su base de datos. ¿Por qué será?
Porque lo primero que usted hace es un diseño lógico, ¿no? Es lo que tiene que hacer. En ese diseño lógico, usted debe tomar en cuenta de que debe utilizar algún modelo. Entonces, si vamos a utilizar un modelo, vamos a hablar de UML. Ese modelo, fíjense, ese modelo viene prácticamente a ser un diagrama de clase, que es lo que ustedes ya han utilizado cuando han elaborado una base de datos. Entonces, sobre ese tipo de modelo, ustedes hacen todo lo que deben identificar quiénes serán sus principales clases, porque lo que está haciendo es su diagramita de clase. Entonces, debe seguir hasta transformarlo, fíjense, a lo que viene a ser el proceso de mapeo. Del proceso de mapeo, debo ser capaz de llevarlo a una tabla relacional, trabajando con todo lo que son los DMS o SGBD, como lo hubiesen conocido, ¿ya? Eso es el ámbito de los datos. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos prácticamente citando los elementos primordiales. Otro elemento viene a ser el personal. ¿Quiénes son las personas? Obviamente que están en el ámbito de desarrollo. En el caso nuestro, el personal viene a ser por equipo. Ustedes se han conformado ya un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, formado por todos los integrantes de cada grupo. Entonces, ese viene a ser un elemento personal que se denomina, ¿no? Todas las personas que interactúan. Hoy, este equipo es ámbito de desarrollo. El día de mañana, cuando esté desarrollado, se convierte en un producto, vamos a poder interactuar con otras personas, ya, ¿no?, que se llaman usuarios. Los usuarios son todos aquellos que están utilizando ya el producto terminado llamado sistema de información, llamado software, o lo que ustedes trabajen o lo puedan mencionar dentro de la característica dada. Miren, vamos por el tercer elemento, cuarto elemento. Esto es lo más principal, es decir, son las características que en este momento estamos justamente trabajando para que toda la recolección de datos que ustedes están haciendo no es más que para que después usted diga, este es mi software. Estamos haciendo todas las fases que debe involucrar la estrategia o el paradigma del desarrollo del software, de tal modo que cuando esto se cumpla, se convierte en el software con la funcionalidad en el rubro que se ha hecho, ¿no es cierto? Ese es mi cuarto elemento. Mi quinto elemento viene a ser la documentación, ¿cierto? Son documentos donde se coloca, ¿no es cierto?, de todos los modelos, de toda la fase, los flujos de trabajo y todo lo que tenga que contener como documentación se coloca. En nuestro caso, viene a ser su documento, ¿no? Su documento donde va a colocar el perfil y luego vamos a iniciar con todos los flujos de trabajo y vamos a iniciar también no solo con los flujos de trabajo, sino con la fase. Empezaremos con la fase de inicio o de gestión y continuaremos con los flujos de trabajo. Entonces, en estos flujos de trabajo estarán prácticamente todo lo que se denomina o se llama conjunto de información que ayudado, fíjense, este documento yo no haría si no tengo mi sexto elemento. Mi sexto elemento vienen a ser procedimientos y métodos. En esos procedimientos están los paradigmas de desarrollo de software que se toma en cuenta uno, hay muchísimo. Nosotros, de hecho, el paradigma que usamos es el PUT, el proceso unificado de desarrollo de software, para llevar a cabo las características apropiadas. Entonces, utilizamos una metodología, utilizamos la parte de las características en la cual se empieza ya a visualizar dentro de los elementos que se requieren para lo que se llama elemento de un sistema de información. Es más, ¿por qué estamos mirando esto? La segunda parte del perfil
que lo van a elaborar después de la primera presentación, como nosotros ya hemos fijado una fecha que es para este lunes, la revisión prácticamente del trabajo, pero tienen tiempo de enviar hasta el día domingo, ¿no es cierto? Domingo en la noche. El día lunes ya se mirará el documento, tiene que estar bien elaborado para que ustedes puedan prácticamente ya ir visualizando y trabajando bajo la característica donde estos 6 elementos me van a colocar en la segunda parte. Ya yo le voy a explicar cuando miremos el formato del perfil el día lunes. Me van a incluir los 6 elementos que aquí está citado para que quede totalmente identificado dentro de lo que sería el perfil. Algunas funciones, fíjense, algunas funciones de los sistemas informáticos. Una de las funciones muy importantes, la primera, es la parte de la comunicación. Sucede que si yo no tengo esta primera función que se llama comunicación, difícilmente yo voy a poder hacer la parte de transmitir una información, de poder prácticamente ver la relación o compartir alguna información dentro, cómo poder ver de que la transacción sea exitosa cuando ustedes, por ejemplo, alguien viene y le compra para ustedes una venta, en esa venta la registra y luego lo guarda. Entonces, esa es una transacción. Estamos guardando en un momento dado, después de haber entablado prácticamente un estado de venta, estamos llegando a que todo está registrado con las características apropiadas. Entonces, la comunicación es importante y la segunda característica importante de las funciones de los sistemas viene a ser la transformación. Miren, la transformación. Es cuando vamos a convertir, ¿no es cierto? Es cuando usted dice corriente de entrada, proceso de conversión que debe generar la corriente de salida. Entonces, no puede salir lo mismo. Entonces, es la etapa de transformar, de convertir. Y normalmente vamos a generar un resultado. Ese resultado será la característica que se pueda visualizar en ámbito de estudio en la cual ustedes están haciendo. Otro, miren, así como hemos nombrado los 6 elementos, otra función viene a ser el almacenamiento, que esto está ya totalmente especificado como lo hemos visto o lo hemos explicado en los elementos, ¿no? Con todo lo que viene a ser la base de datos. Aquí lo podemos mirar como un ejemplito. Miren, un ejemplo de un sistema de información. ¿Cuál será el ejemplo? Tengo mi corriente de entrada. Mi corriente de entrada, entonces yo digo, identifico, esto es una simulación o es un caso de estudio de un supermercado. Entonces, en un supermercado, ¿cuál es mi corriente de entrada? ¿Qué tengo? Entonces, esa información que tengo en la corriente de entrada, de algún momento o de un momento dado, yo voy a recibir toda la corriente de entrada. Algunas de estas corrientes, ¿por qué digo algunas? Porque faltan muchas por enumerar, vienen a ser las cajas, el almacén, validar siempre cuando es un supermercado. Hay muchos productos que tienen un lote, ¿no es cierto? Fecha de fabricación, fecha de caducación. Yo no puedo vender productos vencidos, entonces debería haber un sector donde se visualiza y se ve cómo, de qué manera se lo va a retirar. O en caso de que tenga apoyo entre el proveedor y la mercadería, pueden ser cambiados, pero si no se tiene, absolutamente no habría ningún tipo de característica dada para poder ver eso. Entonces, llega el momento en que quiero hacer la transformación del proceso, se denomina. Entonces, ¿qué voy a procesar? Voy a validar la entrada, voy a calcular un valor de stock, voy a poder controlar la caja, vamos a poder ver distintos reportes, vamos a poder apreciar algunas situaciones que ustedes pueden leer acá, porque eso es lo que yo quiero procesar. Si esto procesara, es decir, transformara, convirtiera de forma exitosa, ya tendría yo como corriente de salida lo que yo espero.
Por ejemplo, yo puedo ver en una salida que hice o hemos trabajado con una nota de pedido, con órdenes de almacén, con los tipos de pago que pueda tener, con los datos para el ámbito de la contabilidad y con mucho reporte, porque me dice aquí, impresiones de informe, impresiones de pago. Entonces, estos son reportes. Los reportes es un filtro de información que usted busca por algún criterio de búsqueda y lo que hace es proyectar, ¿no es cierto? Mirar qué tipo de información existe. Eso se llama estadística. Las estadísticas son datos ya procesados que tengo que obtener y valorar la información, ¿ya? Siempre que yo tenga un sistema de información, su mejora tiene que ser muy eficaz. Es decir, cero errores, ya ir corrigiendo todo lo que a lo mejor hemos encontrado, ¿no? Bueno, continuamos, jóvenes. El valor, ya, el valor de un sistema de información. Entonces, como ya sabemos de que un sistema de información, una vez más, miren una definición más, conjunto integrado de personas y equipo que tienen por objetivo proveer, es decir, entregar a la empresa prácticamente en todos los modelos de negocio que tienen, apoyar ya de forma operativa todo lo que ellos hacen en cada departamento de la administración que se pueda ver para que los gerentes, es decir, las personas que son propietarios o que son administradores o son gerentes, haga la mejor toma de decisión. Es como una estrategia, ¿no? Para que haga la toma de decisión. Bien, entonces, el valor de un sistema de información depende de su eficacia. Cuando nosotros miramos aquí, miren, todo esto, la transformación debe ser eficaz. Entonces, depende de su eficacia, su extensión, su aceptación, todo el entorno que usted quisiera verlo, para que pueda visualizar de qué manera se puede apreciar y dar el resultado de lo que es un sistema. Entonces, dentro de estas características va a haber un momento que lo vamos a mirar así. Miren, aquí nos encontramos, ustedes aquí están. Es cierto que yo quiero hacer un sistema de información automatizado. Miren, aquí esto es bonito para mirarlo como frontera del sistema. Entonces, mi primer fronterita es esto. De pronto yo agarro y digo, a ver, esta es la empresa que estamos trabajando. Este es mi mini mundo. Esta es mi empresa. Entonces, yo necesito a este bloque, que lo estamos mirando en primera instancia, necesitamos trabajar con el sistema de información automatizado. Entonces, miramos, podemos visualizar de que tenemos un equipo, el hardware, necesito el software, necesito los 6 elementos que ya lo hemos mirado, pero sucede que para poder automatizar esta información necesito, miren aquí hay, este es bonito para ver frontera de sistema, límite entre sistemas, miren, necesito saber cuál de los procesos de negocio, para que lo entienda, cuál de los procesos de negocio son lo que en primera instancia serán desarrollados. Estamos en el desarrollo. Entonces, el último bloquecito, este de acá, que ustedes pueden percibir en este momento, es todo lo que la empresa tiene. En realidad, todito esto es lo que la empresa tiene. Entonces, yo me topo con una empresa, llámese una empresa así como ustedes están haciendo de repente en la parte de lo que se ha podido observar, de que ustedes dicen, a ver, este es una farmacia, este es un consultorio dental, este de aquí es una parte fundamental de lo que es comercializar producto de una empresa, llámese ferretería, librería, lo que usted quiera. Mire, estamos mirando 3 para poder ver los hitos, los límites, la frontera de un sistema. Toda mi empresa, miro de que hay personas que trabajan en el sector de compra, veo personas que trabajan en atención al cliente, veo personas que están en el almacén, veo personas que de repente lo utilizo como
como poder hacer tipos de promotores. Por ejemplo, puedo yo posicionar mi producto a través de promotores también, ¿ya? Para que pueda agilizar mi mercadería. Entonces, de pronto, el propietario o la propietaria quiere saber si gana o no gana. Necesito un módulo de contabilidad. Entonces, estoy examinando todo. Tengo contabilidad, tengo el proceso de venta, tengo el proceso de compra, tengo inventario. También necesito saber mi activo fijo de mi empresa. Entonces, aquí están muchos sistemas de información que mi empresa necesita. Pero entonces ustedes empiezan a decir, a ver, pero ¿cuáles serán los procesos, modelos de negocio que lo voy a incorporar aquí como sistema de información? Entonces ustedes dicen, a ver, activo fijo, no lo voy a hacer. Es verdad que la empresa necesita saber su activo fijo porque tiene mucho mobiliario, tiene inmueble y tiene, bueno, tiene de todo para poder hacer un seguimiento. Entonces ustedes dicen, a ver, aquí, ¿a quiénes voy a colocar? Me interesa nada más en su título de su proyecto, porque ahí tienen que trabajarlo. Ahí decía, lo que quiero hacer es un sistema de información para gestionar las ventas, el inventario y las compras. Bueno, perfecto. ¿Qué pasó con contabilidad? ¿Es parte de la empresa? Sí, pero no lo estoy tomando, estoy haciendo mi hito, estoy haciendo mi frontera. Es verdad que necesita contabilidad, necesita presupuesto, necesita activos fijos, necesita otros módulos más, pero yo solamente estoy mirando los módulos de qué, de lo que viene a ser comercializar, ventas, compras, inventario. Bien, entonces sobre esto debo hacer mi automatización. Para hacer una automatización, ¿qué va a necesitar? Para empezar, debe necesitar modelo, estrategia, paradigma, notaciones, lenguaje de programación, herramientas que me contribuyan a poder lograr esto. Entonces, vamos de forma gradual, ¿no es cierto? Entonces, decimos, hoy vamos a hacer la base A. Entonces, como herramienta de diseño del modelo, porque usted quiere hacer un diagrama de clase, miren, usted quiere hacer un diagrama de clase, entonces utilizará un case. Uno de los cases bastante utilizados por ustedes viene a ser el Architect Enterprise. Entonces, eso le permite diseñar su diagramita de clase. Entonces, una vez terminado, fíjese eso, usted necesita, ya hizo todo el proceso, por decir, ya está listo para armar su base de datos. Entonces, necesito trabajar con un motor de base de datos. Entonces, ahí usted dice, a ver, ¿qué voy a usar? Un Postgres, MySQL, un SQL Server, un Oracle, o lo que usted quiera denominar dentro de esta característica. Llega el momento en que debe hacer el código. ¿Por qué? Porque sucede que ya hizo el modelo para poder llegar a esta instancia, ya avanzó dentro del proceso. Ahora sí estoy listo para poder hacer mis líneas de código. Entonces, ¿bajo qué herramienta o qué lenguaje de programación está usando? Entonces llega el momento en que si esto va a ser automatizado, elijo, como estamos nosotros trabajando con un entorno en la nube, entonces estamos trabajando todavía con todo lo que viene a ser desktop, entonces hablamos de lo que vendría a ser el lenguaje de programación PHP. Entonces en PHP usted hace el ámbito de la programación, ahí es donde debe ir programando, y luego vamos a ir aproximándonos gradualmente a lo que viene a ser el sistema de información automatizado. Entonces, cuando esto está ya funcionando en la empresa, no todos los procesos de negocio aquí está, no lo tiene todo. Tiene una parte nomás, lo que usted creyó que es lo más importante en estas iteraciones, incluirlo para que pueda ser trabajado. ¿Ven? De esta manera. Entonces aquí estarán los demás procesos para que se pueda evidenciar. Entonces todo lo que hemos hablado hasta el momento, ustedes pueden apreciar en este momento de algunos ejemplos en el ámbito, en el contexto de lo que son los sistemas de información.
En algún momento usted quiere gestionar todo lo que viene a ser el personal en la empresa. Eso se llama sistema de recursos humanos. En otro momento usted quiere ver la parte administrativa, que son los recursos financieros. En otro momento usted quiere saber qué características tiene mantenimiento. Entonces, tendrá que ver ese tipo de gestión. Entonces, todo lo que yo hago es esto, algunos de los ejemplos. Otro, el ámbito de la comercialización, llegar hasta el escenario de los clientes. Si mi empresa hiciera la parte de manufactura, es una empresa MRP que implica, fíjense, cómo poder hacer esto, miren, fabricar, dice, producto. Bien, entonces, con todo lo que se puede ver, miren, ya estamos prácticamente acabando todo lo que, la teoría que se necesita para poder trabajar en el ámbito de los sistemas. En el mundo real de las empresas, ustedes van a poder ver los ERP, no sé si lo han escuchado, que no es más que una planificación del recurso empresarial. Aquí estarán todos los módulos orientados a lo que viene a ser esta característica. Todo lo que es transacción y proceso de negocio. Pero por otro lado, las empresas también manejan un workflow. Fíjense, un sistema de administración con workflow, donde voy a visualizar todo el movimiento de la empresa, pero a nivel de flujo. Es como que yo dijera, a ver, ¿qué está haciendo? Me estoy prestando un dinero del banco. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ir elaborando es, si fuera de forma automática, va a llenar un formulario digital, si no, tendría que ir hasta la instancia de la institución financiera para poder hacer su trámite, pero ese trámite que usted ha hecho va a pasar por varios flujos de datos, va a pasar por varios departamentos, si quieren, ¿no? Que van a ir aprobando, van a ir rechazando, van a ir dándole luz verde hasta que su crédito salga, o si faltó algún requisito le van a volver a decir. Entonces es un seguimiento a la información, eso es un flujo, a diferencia de los procesos de negocio que se ven en un ERP. Después, fíjense, están los groupware, ¿no? De aquí, que vienen prácticamente a llenar los grupos de trabajo, los sistemas cooperativos que se denominan, dentro de una institución para que esto pueda trabajar bajo ese perfil o esas características. Luego, usted lo que más percibe hoy en día son los e-commerce, ¿no es cierto? Los comercios electrónicos. Estos e-commerce son bastante útiles. Y hoy en nuestro medio ya podemos visualizar y observar de que de verdad están siendo utilizados, están siendo trabajados, están siendo de mucha utilidad para las personas. Usted puede hacer transacciones de poder comprar, de poder vender, de poder, bueno, ¿no? Todo lo que viene a ser comercio electrónico es demasiado importante porque llego directamente a los escenarios del cliente y donde quiero llegar es ahí, para poder trabajar dentro de las características necesarias. Luego están los sistemas EDI. Estos son intercambio de los datos electrónicos. Y así como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, puedo aumentar el CRM, todo lo que viene a ser administración o relación con mi cliente, que también hay software para poder hacer la parte del CRM. Están los BPM, que son la administración de los procesos de negocio. Y así puedo citar infinidades, ¿no? Aquí hay algunos nada más, para que ustedes puedan trabajar. Entonces, lo más importante, como ustedes están elaborando un perfil, están haciendo una interacción entre ustedes y la empresa que le está colaborando en entregarle la información pertinente a su negocio. Ustedes interesados en los procesos de negocio donde consideran que debe ser desarrollado. Entonces, es importante
que dentro de un sistema de información empresarial podamos conocer algunas características. Una de ellas, por ejemplo, es la estrategia de negocio, que es muy importante en el ámbito empresarial, ¿no? ¿Cómo lo mira este autor? Hay un autor que lo mira de esta manera. Tiene en un sector la estrategia de negocio, el sistema de información, que son las necesidades de qué necesito procesar, y la tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, como lo podemos mirar aquí, se puede ir citando un poquito más acerca de los procedimientos y las prácticas en función a lo que se ha ido ya especificando, y finalmente nosotros lo miramos así. Elemento de los sistemas de información y sus relaciones. Tengo mi objetivo, tengo mi procedimiento y práctica de trabajo. Está relacionado de ida y vuelta con la información, con el personal y con el equipo. Esto es importante también que lo miremos un poquito, las dimensiones de un método, cómo vamos a utilizar el método para poder hacer el desarrollo. Lo primero que miro en la dimensión de un método es la dimensión tecnológica, la herramienta que necesito utilizar, que necesito aplicar en el desarrollo. El segundo, miren, tengo la dimensión del proceso, qué voy a hacer ahí, y el siguiente, la organización, así como lo hemos venido trabajando. Finalmente, llegamos acá, miren, es lo que vamos a llegar con nuestro perfil, con lo que ya cuando arranquemos y hagamos nuestra base de datos, y luego ya vamos ya con la parte de la programación, ¿no? Con las líneas de código. Entonces, ¿cómo tenemos? Utilizamos, para empezar, la parte tecnológica, la parte de desarrollo. Pues, trabajamos con el paradigma orientado a objetos, trabajamos con UML, trabajamos con un case, por ejemplo, el Rational Rows, que viene a ser la característica del proceso, y las herramientas que se van utilizando en cada uno. Tenemos la organización, tenemos un proceso. Este viene a ser el proceso unificado de desarrollo de software, ¿ya? Entonces, todo eso son los que vamos prácticamente necesitando y vamos estructurando en un momento determinado para que ustedes puedan ya visualizar y trabajar en ese ámbito. Bien, jóvenes, entonces, no nos cansemos de la teoría, ya, eso sí, les digo, a veces es muy cansador, ¿no es cierto? La carrera de ingeniería parece que fuera pura práctica, ¿no? Que es mejor estar haciendo la práctica, el desarrollo, la programación y todo lo que ustedes quisieran verlo. Pero les digo de que estamos en el proceso de ingeniería. Entonces, no debemos ser empíricos, o sea, imaginarnos y hacer directamente. Por eso existen muchísimas metodologías, pero hay que entenderla, hay que leer, hay que comprender. Con lo que ustedes comprenden, eso se debe aplicar ya en la parte del desarrollo. Porque si no ocurre eso, fíjense, lo que usted se imagina, cualquier cosa, va a estar acostumbrado a lo mismo y bueno, no saldría ya las características apropiadas. Entonces, en este momento nos encontramos elaborando un perfil. Ese perfil, ustedes lo tienen que, se puede decir, lo pueden consolidar la información con las entrevistas, porque eso es lo primero que estamos mirando. Pregunten, vean de qué manera pueden ustedes adquirir la información apropiada. Por último, si la empresa no tiene tiempo, porque a veces no le brinda, ¿no es cierto? Busque casos de estudio similares a lo que ustedes están haciendo y vea qué funcionalidad tiene, cuáles son sus funciones. Entonces usted va a poder ver formulario, va a poder ver los datos que solicitan en cada uno de ellos, va a poder ver qué tipo de reporte está entregando. Entonces va a tener mejor escenario, cosa que no solamente va a hacerlo a través de las entrevistas, sino que mira otro sistema y en función a eso, a ese tipo de información o rubro, estarán ustedes en condiciones de poder decir de que ahora sí entienden y pueden trabajar bajo ese ámbito. Ese es el trabajo que ustedes en este momento están haciendo. Entonces, con esa primera parte del perfil, que lo que más deberían trabajar y más explícitamente debería estar descrito, será en el sector de alcance.
Entonces, ese viene a ser la frontera del sistema comparando con la teoría que acabamos de ver. Esa es nuestra frontera. Ustedes en alcance hacen una lista de quiénes serán los requisitos que usted pretende desarrollar para que una vez se convierta en producto, ustedes puedan trabajar bajo el ámbito de decir de que este es un producto terminado y está funcionando o está trabajando cómo se ha hecho la recolección de la información. Bien, jóvenes, entonces con esto ya tenemos prácticamente, estamos entrando al capítulo número 2. Esto es capítulo número 2, sistema de información, que nos contribuyen y nos colaboran para poder ir armando el perfil, luego ir ya consolidando un poco acerca de lo que va a venir a ser la parte de la base de datos. En la plataforma se habilitó ya, se le dio un poquito más de tiempo para los jóvenes que todavía no se habían registrado. Entonces me imagino que lograron registrarse, han tenido problemas de repente, ya están registrados. Es importante que todos estén registrados en grupo para que cuando presenten ya lo tengamos organizado de esta manera. Entonces, lograron registrarse, se habilitó grupos nuevos, habían 5 grupos nada más, se habilitó 2 grupos más. Cada grupo máximo pueden ser hasta 5 integrantes, que es lo que le he colocado como máximo, pero si son 4, hasta 3 es válido, ¿ya? Para la elaboración del proyecto, ¿sí? Si tienen de repente alguna consultita, por favor, pueden hacerlo. ¿No hay consulta? ¿Todos están bien? Ingeniera. Sí. Usted mencionó que para el diseño UML tendríamos que hacer un diseño, un mapeo, ¿no? El diseño físico. Uh-huh. Ya, entonces, eso Lo que pasa es que cuando hagamos la base de datos, que todavía no es, ¿no? Porque después del perfil, una vez que el perfil esté consolidado, habíamos comentado que nuestro primer producto va a ser la base de datos, pero para llegar a este producto debemos hacer el proceso de desarrollo. Entonces a ustedes le han enseñado que existe primeramente el diseño lógico o el diseño conceptual, donde hacen la captura de toda la información y la herramienta que utilizan para poder consolidar justamente este diseño conceptual que se va a convertir en un diseño lógico, viene a ser su diagramita de clase. Entonces ustedes hacen su diagrama de clase de todo el alcance que tenían, elaboran su diagrama de clase, que ese es un diseño lógico, ¿no? Luego van a un diseño de datos, pero para ese diseño de datos hacen el mapeo. Es como que ustedes dijeran la clase A se relaciona con la clase B. ¿Cuál es su relación en participación? Entonces ustedes dicen la clase A tiene 1, la clase B tiene un asterisco, tiene un mucho, de 1 a muchos. Entonces, cuando usted lo mira, usted dice, ¿quién se lleva la llave foránea? La llave referencial. ¿La clase que tiene asterisco o la clase que tiene 1 como participación? ¿Quién me responde? ¿No sabe? La que tiene asterisco. ¿Quién se lleva? La que tiene asterisco. Exacto, eso, a eso es lo que me referenciaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sucede que eso es lo que están haciendo ustedes para la etapa de la transformación. Entonces, cuando estemos en esa etapa, ustedes trabajarán bajo un ámbito. Por eso es que se tiene la característica dada ya cuando estamos trabajando dentro de un contexto. Entonces, luego ustedes de ese diseño físico ya cuando tienen lógicamente el conjunto de información que le ayuda para poder llegar hacia la base de datos, ustedes ya de ahí llevan al diseño físico. Entonces, en ese diseño físico significa que hacen una tabla de volumen, ¿no? Cuando ya están trabajando, identifican la tablita, hacen una lista de los atributos, colocan el tipo de datos, colocan una amplitud, si es que fuera un carácter, dicen tiene tal cantidad, le colocan el alias, ven si tiene nulo o no tiene nulo, eso ya es la estrategia, eso es lo que vamos a hacer, pero una vez que el perfil esté hecho, ¿no? Eso es lo que ustedes han hecho en realidad en base de datos,
lo mismo que han hecho en base de datos, como aquí habíamos comentado antes que es una integración de conocimiento, lo que ustedes han hecho en la parte de base de datos, van a aplicar acá lo mismo, lo que han hecho en programación y todos los conocimientos que tienen, es hora de poder elaborar un proyecto, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces con esta aclarativa o con este seguimiento sistemático, que es lo que nos corresponde hacer dentro de lo que sería el desarrollo del software y los conceptos que hemos visto hoy día de los sistemas de información, continuamos hablando un poquito más de la gestión empresarial la próxima clase, para poder ver, ¿no?, un poquito de cómo están posicionados los sistemas en el mercado, porque en la vida real a usted le va a pedir diferentes, pues, trabajos, ¿no es cierto?, diferentes tipos de información, ya sea de forma individual, de forma haciendo por su cuenta o posicionándose como ser un elemento más trabajando en una empresa. Pero siempre será la misma característica, estará dentro de un ámbito para lograr lo que se requiere hacer, ¿sí? Y jóvenes, entonces, si hay otra consulta, lo hacen, si no aquí finalizamos la clase de hoy. ¿No hay más? Finalizamos acá entonces, continuamos la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.